Es todo un gusto y todo un honor estar en una de las máximas instituciones de la radiodifusión quetzalteca. Ya este 2025 cumplió 78 años Radio TGD, La Voz de Occidente, y hoy tengo el honor y el gusto de estar al lado del ingeniero José Illescas, gerente general de esta institución de radio, que ya es un patrimonio aquí en Quetzaltenango. Ingeniero, qué gusto saludarlo y darle la bienvenida a Punto Cultural. Mil gracias, señor Gramajo, como gerente, director y presentador de Punto Cultural. Mil gracias por esta entrevista. Para mí es todo un honor y todo un gusto estar aquí, ingeniero Illescas, en una institución de la radio que este año precisamente cumple 78 años. Y usted me comentaba ya más de 20 años estar en la gerencia de la radio. Así es, al fallecimiento de mi papá, pues yo ya tomé ambas gerencias, porque originalmente desde prácticamente mis 14 años estuve en lo técnico y lo administrativo es desde hace como 20 años. Bueno, hablar de Radio TGD creo que no nos va a alcanzar el tiempo precisamente porque pues, es una institución de programas, de locutores, de calidad de radio que lamentablemente ahora ya no se ven, ingeniero. Sí, desgraciadamente sí se ha perdido un poco de esa cultura radial que se tenía anteriormente, donde teníamos que ver y mandar el mensaje que se quería al público con educación. Y más que eso, las instalaciones de radio. Ahora vemos una radio muy inmediata, vemos a un locutor que lo hace todo, por ejemplo, o incluso la automatización. Sí. Pero Radio TGD aún guarda esa calidad, no solo de su radio teatro estudio, su discoteca, su operador, su locutor, toda esa forma en la que nos criaron desde pequeños a ver una radio. Así es. Sí, eso lo conservamos. Como usted menciona, este estudio, prácticamente aquí otra radio que tiene este tipo de estudios, TGQ, pero como es nacional, lo tienen abandonado. Hablemos un poco del inicio de Radio TGD. ¿Cómo fue precisamente ese momento en el que surge esta institución de radio aquí en Quetzaltenango? ¿Usted desea saber de cómo fue que mi papá se Sí, cuéntenos parte de la historia, sería excelente. Correcto. Eso fue en tiempo del presidente Arévalo, el papá del actual presidente. Sí. Estaba aquí trabajando mi papá con ellos en publicidad junto con este señor Juárez, el de Radio Nuevo Mundo. Ya no tengo presente su nombre ahorita. Y se entusiasmaron los dos por instalar unas radios. Humberto González se llamaba Juárez. Él se fue para Guatemala y él fundó la Nuevo Mundo. Y mi papá se quedó acá y los dos presentaron la solicitud de frecuencias. En ese tiempo era TGW. Y como llegaron al mismo tiempo, mi papá presentó la solicitud con las siglas TGJ, por José. Y Humberto presentó sus siglas TGD. La D no sé por qué la escogió a la A. Resulta que en TGW confundieron y le pusieron las siglas de TGD a la de mi papá y TGJ a la de don Humberto. Cada uno se quedó con un recuerdo. Así. De cada uno. Muy bien, muy buena anécdota. En el año 1947 empieza esta radio. 17 de febrero. ¿Se imaginó usted llegar a esta época y consolidarse como un patrimonio cultural de Quetzaltenango? ¿Cómo me lo imagino? Sí. Es muy difícil, pero lo llegamos. Y todos los nombres que han pasado por aquí. ¿Recuerda usted a alguien en especial, ingeniero Illescas, a uno de estos famosos locutores que tuvo TGD? Sí, digamos a Hans Chávez. Sí, el maestro. Uno. Sí. Es uno de ellos. Aquí las radios realmente ha sido escuela, no solo de locutores, sino de operadores también. ¿Verdad? Me recuerdo el primer gerente que tuvo la radio, que era
un señor de apellido Cohen. Han habido programas también emblemáticos como el Club de Amas de Casa, por ejemplo. Con doña Connie Sluges. Sí, lamentablemente ya fallecida. Esta locutora española que dejó una huella impresionante en la radiodifusión de Quetzaltenango. Yo era muy niño y me acuerdo que en este teatro estudio de TGD se reunían las amas de casa precisamente a sus concursos y venían a ver el programa en vivo, en directo. Sí, así era. Correcto, así era. Le menciono que antes que ella, muy al principio de la radio, se hizo radioteatro en vivo aquí, donde todos los efectos de sonido se tenían que inventar. Una tempestad lo hacíamos con una lámina, caminar de una persona con los tacones de la persona. Era todo, lo teníamos que hacer improvisado porque no habían las facilidades que hay ahorita. Excelente. Y le digo, lo hacíamos porque yo era el operador de la lámina para hacer la tormenta. Qué bien. Bueno, sí era parte fundamental. Aquí en Radio TGD ha pasado un sinnúmero de nombres, como lo dice el ingeniero José Yescas. Escuela de la Radiodifusión en Quetzaltenango, más de 75 años. En este 2025 ha cumplido 78 años Radio TGD. Locutores de la talla de Heinz Chávez, de los hermanos Reyes, de don Paquito Trápaga, don Juan José Gramajo, don Rodolfo Custodio han pasado por esta cabina de locución. Y ante todo el de Fito Custodio, me recuerdo mucho. Él realmente ama la radio. Sí. Sí. En cada oportunidad que tiene por una entrevista o cualquier otra información que esté dando, él menciona TGD, La Voz de Occidente. Y bueno, ¿quién nos recuerda, por ejemplo, su época de noticieros? Por ejemplo, Noticiero América, sí. También el Informador Quetzalteco, que todavía está al aire con don Carlitos Benigno Luarca. Así es, correcto. Pero ya ellos ya no se presentan aquí al estudio, lo sacamos a través de internet. Ingeniero Yescas, ¿cómo vio usted el cambio de lo análogo a lo digital? Empezando con el MP3, por ejemplo, eliminar los discos de acetato, meterse al CD, luego a la computadora. Esos cambios que ha dado TGD, ¿cómo los vio usted? ¿Cómo los visualizó usted en su momento? Yo los vi de una forma grandiosa. Se facilitó mucho el trabajo en radio. Por ejemplo, cuando se pasó toda la música a la computadora, y ya no teníamos que tener cuidado de que se tenía que poner la aguja del tornamesa exacta en la melodía que uno quisiera escuchar, o que el operador se descuidara y rompía la aguja y entonces ya no había música. No, y lo que costaba encontrar una aguja en ese momento, sí. Porque pues, las tornamesas eran muy delicadas, ¿no? Sí, muy sensibles. Especialmente el tipo de cartucho que nosotros teníamos para las tornamesas eran de la marca Shure. Así es. Bueno, parte de la historia que deja Radio TGD y que a la fecha todavía guarda su discoteca. Es un tesoro que tiene Radio TGD. ¿Cuántos discos más o menos tiene esa discoteca, ingeniero? Mire, la última vez, no le voy a decir discos, la última vez que todavía estaba vivo una de las personas que fue una persona que quiso mucho a la radio y no sé cómo decirlo, pero fue don Ricardo Cifuentes. Sí. Ricardo, que fue operador, el discotecario que cuidó esa discoteca como que si fuera de él o más todavía. Hicimos un inventario. No le puedo decir la cantidad de discos, pero sí llegamos a la cantidad de melodías que teníamos ahí, que pasaba de 2 millones. 2 millones de melodías. De melodías. Wow. Desde 1947 tenemos guardados todos los discos, tanto de acetato como de pizarra. Bueno, impresionante. Realmente es un valor, es un tesoro. Ahora bien, luego se pasan a lo digital, pero ahora están de vuelta los discos de vinilo o los long play que le llaman. ¿Qué piensa usted de esto? Que ha regresado ya precisamente en otra forma, porque ahora regresan más decorados, pero
Ustedes han traspasado ese tiempo, lo han sabido conservar como un tesoro. ¿Cómo lo ve usted ahora en cuestión de la juventud, ¿no? Que Sí, intenta regresar a esto. fíjese que lo que está sucediendo ahorita realmente es que están volviendo esos discos de acetato, más que todo, yo diría como un recuerdo, porque nosotros ya trabajando profesionalmente, yo ya no los utilizaría porque es muy difícil y de mucho cuidado. Se tienen que estar limpiando constantemente para que al aire no se salga lo que llamamos el hiss, que ese era el ruido que se tenía del polvo que entraba en los surcos. Así, eso, el scratch que le llaman, ¿no? El scratch. Sí. Ahora pues es para tenerlo de uso doméstico y decir, mira, yo tengo este disco de hace tantos años, ¿verdad? Así es. Pero Radio TGD también ha absorbido todo el cambio tecnológico que ha habido. El ingeniero ya lo decía, fue un cambio impresionante el salir del disco de long play para entrar a todo lo automatizado, especialmente con el MP3 que ya pues empieza desde la computadora, ¿no? Pero Radio TGD aún guarda esa calidad de programas, a pesar de que internamente ya hizo ese cambio tecnológico y lo absorbó bien, tal y como usted lo dice. Pero, ¿cómo han ustedes sobrellevado esa situación mercadológica, ingeniero, con sus programas de antaño, con los programas que aún tienen esa identificación con Quetzaltenango? Primero, todos estos discos de acetato se pasaron a la computadora. Ahí tenemos todo grabado. Y no solo del disco, porque recuérdense que anteriormente usábamos la cinta, los rollos de cinta. Los reels. Sí, y anteriormente a eso, el hilo de acero, que eran las grabadoras que venían en ese tiempo, eran de la marca Webcor, y era un hilo, en un hilo de acero se grababa. Eso fue las primeras grabadoras que tuvimos acá. Y le cuento una anécdota. Don Diego López, que era nuestro locutor deportivo, se fue a México con una de esas grabadoras a grabar los partidos que se iniciaban. Fue un campeonato, creo que fue en México, en esa época. Y le cuento que él iba en la noche con esta grabadora, grababa el partido. Salía del estadio, lo ponía en Aviateca en la Ciudad de México. Aviateca nos lo traía a Guatemala. Un señor de Rutas Lima estaba listo en la agencia de Aviateca, recogía, Rutas Lima no lo traía, y al día siguiente a las 11 de la mañana ya estábamos poniendo el partido aquí. Imagínese. ¡Qué movimiento! ¡Qué movimiento! Y se gastaba en ese movimiento. Ah, sí. Claro. Y bueno, lo interesante era el sacrificio de enviar esa información. Ah, sí. ¿Usted cree que los jóvenes lo harían hoy? Difícilmente. Sí. Estamos hablando que los jóvenes de ahora vean más lo financiero que el servicio. Le digo, antes también para nuestros controles remotos locales teníamos que usar lo que llamamos la línea. Claro. Y era instalar una línea de alambre desde el estudio para el lugar que fuéramos a transmitir. Por ejemplo, Catedral, el Parque, el Estadio, el Templo Minerva, teníamos línea. Y era mandar aparatos y todo. Ahorita con el transmisor se va y ya estamos listos. Ingeniero, ¿por qué TGD se ha convertido en una escuela de la radiodifusión en Quetzaltenango? ¿A qué se debe esa calidad? Por la visión de mi padre, porque él inició eso, le daba oportunidad a la persona que él creía que tenía cierta educación, cierta voz y que se hiciera guiar fácilmente. Él los ponía en el espejo aquí y que se hablaran ellos mismos para ver cómo estaban pronunciando, cómo se estaban dirigiendo a su público y ante todo con respeto. ¿Quién es el locutor que más tiempo tiene actualmente en TGD? César Aníbal. El locutor presente, déjeme, sí, César Aníbal.
Sí. Un abrazo para César Aníbal, por cierto, que siempre es su turno clásico en las mañanas, ¿no? Y en las tardes con sus rancheras y el baúl de los recuerdos. Así es, sí, claro. Es de lo legendario que tiene Radio TGD, una de las instituciones más grandes de la radiodifusión en Quetzaltenango. Ya 78 años de historia. Ingeniero, una anécdota que usted recuerde, que diga, esto marca el sello de Radio TGD. La forma de dirigirse a su audiencia. Ese es el sello de la radio. A nosotros no nos gusta que sean loros los que están en el micrófono, que no pronuncien bien, que falten el respeto a la audiencia. Eso es lo que nos ha llevado a tener la posición que tenemos, el respeto. Bueno, Radio TGD es una de las emisoras, como bien lo venimos diciendo, que ha marcado esa diferencia, esa tradición. Ya es un patrimonio cultural en Quetzaltenango. Ingeniero, ¿cómo vamos a seguir manteniendo esta calidad de radio para que Quetzaltenango pues tenga ese sello también desde su radiodifusión? Pues pienso que lo que tenemos que hacer por parte nuestra es estar viendo cuáles son las actividades culturales que tiene la ciudad y darla a conocer, es lo principal. Y seguir con el mismo patrón que mi padre estableció en esa época de respeto. Excelente. Muchas gracias, ingeniero José Illescas. Hablar de Radio TGD, como les decía, mis estimados amigos, es hablar de voces legendarias, de operadores emblemáticos, de transmisiones del estadio. Prácticamente en Radio TGD también empieza ese contacto deportivo con el Xelajú Mario Camposeco, y que es algo que queda en la historia, ¿no? Sí, correcto. Fíjese que la radio transmitía cada partido del Xelajú donde estuviera. La radio fue a Honduras en unos partidos que tuvieron el Xelajú, fue a México en otros partidos que tuvo el Xelajú, y también estuvimos en el trágico evento cuando falleció Mario Camposeco. Sí, lamentablemente que falleciera en este accidente. Pero sí, ahí estuvo la radio, precisamente. Radio TGD ha dejado una huella impresionante y la sigue dejando. Ahora la pueden escuchar a través del internet. Correcto, sí, estamos en internet, en www.tgd.com. ¿Y cómo hacer, ingeniero, para que los jóvenes puedan ir conociendo este valor cultural de la radio en Quetzaltenango y puedan valorar toda la historia que tiene esta radio? Es difícil porque la juventud, como usted habrá notado, ya no se inclina a la música que llevaba un mensaje, un ritmo, todo agradable. Ahora no lleva un mensaje, 3, 4 palabritas y es toda la letra de la música. Eso es que quisiéramos que las personas de todas las edades nos pudieran escuchar y conocer ese tipo de música que nosotros la llegamos a tener. Por ejemplo, la marimba. Nosotros somos la radio en toda Guatemala que ponemos más horas de marimba, que por ley debíamos estar pasando música nacional el 33% de las horas de transmisión, pero nadie lo hace aquí en Guatemala, ¿verdad? Bueno, pues ojalá que sigan adelante con esta programación excelente. Estimados amigos y amigas, hoy con el ingeniero José Illescas, aquí, gerente general de Radio TGD, la radio más legendaria de Quetzaltenango, fundada en 1947, y precisamente sigue para adelante TGD. Tenemos mucha TGD por delante, ingeniero, haciendo historia. Espero que sí. Ya con mis años no creo que me queden muchos. Tendrá que venir mi hijo, que es en una de las fotos que tenemos al fondo, que realmente mi papá le heredó a él la emisora. Y entonces él verá cómo se las arregla en esa época. Bueno, pero ustedes la administran, pero esta radio ya es de Quetzaltenango. Sí, prácticamente así es. Es un ícono que varias
varias municipalidades nos lo han ofrecido, desde el licenciado Quemé, después el licenciado Barrientos, que nos lo ofrecieron, pero nunca se ha llegado el caso. A mi papá sí le dieron el botón de la Casa de la Cultura como reconocimiento. Y se me viene a mente una de las anécdotas. Esta TGD ha sido la radio que ha tenido la primera operadora de planta mujer en su conjunto de empleados. No, colaboradores le voy a llamar. Mi madre, que ella cuando se iba la corriente, iba a encender la planta y encendía nuevamente el transmisor, o si en esos casos que no había controles de modulación automáticos, se sobremodulaba, botaba la corriente del transmisor, mi mamá salía en carrera a encenderlo. Así que es la primera operadora de planta. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Mi hijo se llama José Teodor Illescas Peretiaco. Muy bien. Sería la tercera generación entonces ya frente a Radio TGD. Correcto, así es. Muy bien, entonces amigos, es todo un honor y todo un gusto visitar Radio TGD. Ingeniero, muchas gracias por darme la posibilidad de platicar con usted en este momento. Hablar de Radio TGD, pues hablar de programas, hablar de locutores, locutoras, operadores. Pero lo más importante es dejar en la idea de los quetzaltecos y hasta donde llegue este programa, que esta legendaria Radio TGD pues ha crecido en medio de buenas anécdotas, quizá de momentos difíciles, pero que nos ha dado siempre esa calidad histórica de la radiodifusión. Sí, como dice usted, a momentos alegres, a momentos un poquito trágicos, como en el caso, en el periodo ya no me acuerdo el presidente, pero mi papá fue perseguido porque mi papá siempre tuvo la idea de que la radio era para dar la información, fuera cual fuera. Y como en ese tiempo había mucho control de parte de los militares, que no se dijera muchas cosas, mi papá tuvo que huir una vez, esconderse más de 2 meses. Pero gracias a Dios, a la intervención me recuerdo el nombre del jefe de la policía en esa época, Teniente Mancía, le avisó que él tenía que enviar 2 jeeps para capturarlo y que se escondiera. Así que lo hizo mi papá y estuvo bastante escondido. Otro periodo amargo en tiempo de la guerrilla, que se tuvo militarizado las instalaciones de los transmisores, que al mismo tiempo ahí vivía mi papá y mi madre. Entonces era incómodo tener soldados las 24 horas ahí. Esas cosas fueron las más amargas que la radio ha pasado. Pero ha sobrevivido y aquí la tenemos y hoy somos testigos de este momento especial que esperamos siempre los jóvenes puedan recordar en algún momento, investigar más acerca de estas grandes voces, esta gran dinámica que ha tenido Radio TGD a lo largo de la historia, no solo de Quetzaltenango, sino de Guatemala, ingeniero. Ya es parte de la historia de la radiodifusión en Guatemala. Fíjese que sí, el eslogan que teníamos anteriormente era el siguiente: la radio particular, comercial, departamental más primera de Guatemala. La segunda fue en Costa Rica. Imagínense, tenemos otro récord aquí. Muy bien. Pues seguiremos siendo testigos de récords, entonces, ingeniero. ¿Qué le parece? Muy bien. Amigos y amigas, todo un gusto, todo un honor estar aquí en Punto Cultural visitando hoy Radio TGD. Ingeniero, muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con usted hoy y de poder llevar este programa hasta donde pueda llegar, porque es necesario pues reconocer el valor histórico y cultural que Radio TGD ha aportado no solo a Quetzaltenango, sino a toda Guatemala. Le quiero agradecer por su tiempo hoy. Señor Gramajo, yo soy el que le tengo que agradecer a usted por esta entrevista y que Punto Cultural siga adelante. Muchas gracias. Y por muchos años.
Muchas gracias, ingeniero. Le agradezco mucho. Estimados amigos y amigas, esto es Punto Cultural. Hoy tuve el gusto, el grato honor de platicar con el ingeniero José Illescas, gerente general de Radio TGD, que en este 2025 cumplió 78 años. ¿Alguna invitación final que pueda hacerle al auditorio, mi estimado ingeniero, para que venga a conocer, como le digo, este valor cultural de Quetzaltenango? Pues aquí todos los habitantes de Guatemala y del exterior también están invitados a que vengan a conocer nuestras instalaciones, la forma de trabajo que tenemos, agradecerle a la audiencia que tenemos al presente y suplicarles a la juventud que nos escuchen para que así puedan conocer un poco de la historia de Guatemala, que solo con la música que instalamos ya es parte de la historia de Guatemala. Muy bien, Radio TGD en el 1070 de AM y a través del internet en radiotgd.com. Mejor dicho, imposible. Y puede uno tomarla en Radios de Guatemala. Ahí la puede encontrar en internet. Muchas gracias, ingeniero. Amigos y amigas, Punto Cultural a través de todas las redes sociales. Días después de la realización de esta entrevista, el ingeniero José Illescas fue homenajeado como ciudadano distinguido de las Fiestas de Independencia 2025 por parte de la Municipalidad de Quetzaltenango. Punto Cultural felicita al ingeniero José Illescas por tan distinguido homenaje.